Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Esa mañana, Salazar se despertó por el aroma de unas galletas tibias. Levantó la mirada con cansancio y descubrió un plato cariñosamente dispuesto en su mesita de noche. Maldiciendo a su hijo en su fuero interno, tomó una galleta y le dio un mordisco. Theodore y Blaise lo miraban con los ojos muy abiertos. «Harry tiene galletas», dijo Blaise con nostalgia, haciendo reír a Salazar. «Hay suficiente para todos». Mientras todos subían a su cama, con el plato de galletas entre ellos, él se sintió realmente joven por primera vez en mucho tiempo. «Estoy totalmente nervioso», admitió Not entre mordiscos. «No estoy acostumbrado a tanta gente. Mi padre y yo nunca tuvimos muchas visitas». Miró hacia el suelo. Mucha gente no quería tener nada que ver con nosotros después de la guerra. Blaise ladeó la cabeza. «Supongo que es cuestión de cuánto dinero tienes en el bolsillo. El padre de Malfoy no tuvo ningún problema y también es un ex mortífago. Para mi mamá y para mí fue lo contrario. Siempre estábamos en fiestas». Sonrió con ironía. «No sé cómo voy a lidiar con un horario tan regular». Cuando ambos miraron a Salazar con expectación, él se encogió de hombros. «Crecí con muggles. Estuvo bien, pero no hay mucho que contar». No te abrió los ojos. «¿El gran Harry Potter? Con muggles? No creo que Dumbledore quisiera que mi fama se me subiera a la cabeza. Me mantuvieron todo en secreto durante el mayor tiempo posible». «No puedo creer que estés en Slytherin», reflexionó Blaise. «Todos esperaban que fuera Gryffindor. ¿Porque solo un Gryffindor puede derrotar a un señor oscuro?», preguntó Salazar con una sonrisa. «¿Y no se puede derrotar a los enemigos con astucia y engaño? ¿O con inteligencia? ¿O con amistad y solidaridad?». Por un momento, se permitió pensamientos anhelantes. «Lo mejor es si tienes a alguien de cada casa contigo. Entonces difícilmente habrá un desafío que no puedas superar». Ambos chicos lo miraron boquiabiertos. «¿Estás seguro de que creciste con muggles?», preguntó Theodore lentamente. «Definitivamente», respondió Salazar. «Pero he estado leyendo mucho últimamente para ponerme al día». Rodó fuera de la cama. «Aunque ya hayamos desayunado, probablemente deberíamos ir al menos decentemente al gran comedor para mantener las apariencias». «¿Qué piensan?». Ambos chicos asintieron con una sonrisa. Mañanas y encuentros en el gran comedor. El desayuno transcurrió bien. Para alivio de Salazar, Malfoy no resultó ser muy madrugador, así que el chico rubio se contentó con mirar sombríamente su comida. Flint, en cambio, crujía los puños cada vez que Salazar miraba en su dirección. «Disfruta tu desayuno, Potter», le siseó el chico aparentemente mayor. «Quién sabe cuánto tiempo más podrás». Salazar levantó una ceja. «Diría que unos 7 años. Pero gracias, está muy bueno». Con el estómago aún lleno de galletas, se sirvió una taza de té, ignorando a propósito la mirada triunfante en el rostro de su insolente hijo. Mientras comían, el profesor de negro se acercó a la mesa de Slytherin y miró lentamente de uno a otro. «Saludos de mi parte en este nuevo año escolar. Soy el profesor Snape. Soy su jefe de casa y les enseñaré pociones. Espero que hagan su mejor esfuerzo, no importa cuán patético pueda ser ese desempeño en algunos casos». Sus ojos oscuros se detuvieron en Salazar, y el mago renacido se preguntó de nuevo qué le había hecho a ese hombre. Descubrirán que las otras casas no reaccionarán exactamente sin juzgarlos. La memoria de Salazar Slytherin está siendo manchada por las otras casas. Para muchos de ellos, es visto como nada más que un mago oscuro y no el genio que realmente fue. Sus labios se curvaron con desdén. Y tienden no solo a denunciar a nuestro honrado fundador, sino a transferir esa imagen a cada miembro de esta casa. Por lo tanto, me gustaría enfatizar nuevamente que Slytherin es su familia. Dentro de su casa encontrarán la compañía que extrañarán en otros lugares. Bueno, al menos en lo que respecta a aquellos que realmente pertenecen a esta casa. Su mirada recorrió a Salazar nuevamente. No habría hecho falta mucho para que el fundador de Hogwarts pusiera los ojos en blanco. El profesor no podría haber expresado su desagrado por él más claramente. Qué irónico que fuera este hombre, de entre todas las personas, quien honrara su memoria como Salazar Slytherin. Con un movimiento de su varita, el profesor repartió sus horarios y se marchó a zancadas, su túnica negra ondeando tras él. Salazar lo miró pensativo. ¿A qué juego estaba jugando este hombre? Una vez más, se propuso vigilar al maestro de pociones. Le preguntaría a Sanguil sobre él en la próxima oportunidad. Y hasta entonces, tal vez podría atreverse a mostrar más de sus habilidades de lo que había asumido.
Dado que el profesor Snape ya lo había experimentado de una manera completamente diferente, era una tontería pretender ser un chico inofensivo de todos modos. Si su reputación, al menos en su casa, no había sufrido tanto como se suponía, no era tan terrible ser descubierto. Al contrario. Podría usar activamente su secreto para educar a sus Slytherin y agudizar sus mentes. Incluyendo a su maestro. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Solo tendría que asegurarse de que no se filtrara información a las otras casas. Pero si Snape tenía razón y las otras casas evitaban el contacto con Slytherin, ese hecho también jugaría a su favor. Algunas cosas eran aparentemente más fáciles de lo esperado. Por el rabillo del ojo, Salazar notó que la profesora McGonagall se alejaba de la mesa de Gryffindor. Sin más preámbulos, se acercó para revisar sus horarios. Hermione era un manojo de energía. Sus mejillas brillaban de emoción y apenas podía quedarse quieta. Neville, en cambio, estaba en silencio. Unas ojeras se extendían bajo sus ojos. ¿Qué pasa? Preguntó Salazar mientras dejaba caer su horario sobre la mesa. Mala noche de sueño, murmuró Neville. Luego su rostro se iluminó. Tenemos pociones y transformaciones juntos. Sonriendo y luciendo mucho más tranquilo, levantó la mirada y miró a Salazar. Luego titubeó. El mago renacido levantó una ceja. ¿Neville? El joven Gryffindor se giró apresuradamente. Nada en absoluto. Dijo demasiado rápido. Nada en absoluto. ¿Cómo se suponía que Neville le diría a su nuevo amigo que parecía una versión joven de Salazar Slytherin? Su imaginación claramente estaba desbocada en sus sueños. Un castillo confuso y clases desafiantes inmediatamente después del desayuno, Salazar tuvo que revisar su opinión. Nada había permanecido igual. Había retratos que hablaban y se movían en las paredes. Si Salazar no hubiera llegado tarde ya, habría admirado completamente esta obra maestra de la magia. Algo así nunca habría sido posible en su época. A pesar de todo, le molestaba el hecho de que no pudieran mostrarle el camino a su primera lección. Los fundadores habían diseñado las escaleras para que giraran en las direcciones que llevarían a las brujas y magos que entraban a ellas lo más rápido posible a su destino. En ese momento, habían pensado que la idea era brillante, ya que las escaleras giratorias significaban que necesitaban menos espacio para escaleras y tenían más opciones para crear aulas y salas de práctica. La idea seguiría siendo excelente si las escaleras no hubieran decidido girar de una forma u otra de manera completamente caótica en algún momento después de su muerte. A veces había que esperar varios minutos para que la escalera poco convencional apuntara en la dirección a la que realmente querías ir. Algunos escalones desaparecían por completo cuando intentabas pisarlos, o solo eran visibles en ciertos días de la semana. Era eso lo que quedaba de su medida de defensa de poder disolver total o parcialmente las escaleras en caso de un ataque. Tal como estaban las cosas ahora, era pura y absoluta suerte que aún no hubiera habido un accidente grave en la escalera. Era impensable lo que sucedería si una escalera girara en el momento equivocado o un escalón desapareciera cuando un estudiante estaba parado en él. Las puertas no estaban mucho mejor. Es cierto que él mismo había lanzado un hechizo a la puerta de sus aposentos para que solo dejara entrar a los visitantes que tocaran primero. Esto no solo lo había ayudado a educar a algunos jóvenes malcriados, sino que también lo había protegido de la embestida repentina y no anunciada de sus cofundadores. Helga en particular tenía la costumbre de irrumpir en su habitación sin importar la hora del día o su estado físico y mental. Pero tener que hacer cosquillas a las puertas o preguntarles educadamente era nuevo. El hecho de que hubiera puertas falsas que solo pretendían ser puertas era incluso impertinente si tenías prisa. Además, las habitaciones cambiaban de lugar y podía ser que la misma puerta fuera a veces una puerta falsa y otras veces no. Estaba planeado que la distribución de las habitaciones pudiera cambiarse para adaptarlas a las necesidades de las generaciones futuras. Pero no que cambiaran de lugar salvajemente. Una mirada al nivel mágico del castillo le hizo maldecir salvajemente para sí mismo. Sus hechizos cuidadosamente calculados se habían disuelto lentamente con el tiempo. En algunos lugares, se habían agregado otros hechizos sin tener en cuenta el marco existente y la magia goblin dentro de las paredes. La interacción entre los viejos hechizos de extinción y los nuevos hechizos mal colocados conducía al puro caos. En un movimiento infantil que Salazar atribuyó a su corta edad, golpeó el pie contra el suelo. Todo era demasiado injusto. Si me permite decirlo, una pataleta no lo llevará a ninguna parte, pequeño. Salazar se encogió ante la voz nasal.
Levantó la vista hacia una estudiante con cabello rubio y rizado que se ocultaba a medias su barbilla ligeramente llena de granos debajo de una bufanda. El azul en su capa la identificaba como Ravenclaw. ¿Y quién eres tú?, preguntó malhumorado. Una delgada sonrisa apareció en los labios pálidos de la joven. Mi nombre es Penélope Clearwater, dijo con aire de superioridad. Quizás puedo ayudar. Con gran esfuerzo, se tragó su orgullo. ¿Puedes mostrarme el camino a transformaciones, por favor? La ignominia de ser guiado a sus aulas por una Ravenclaw que sonreía levemente solo fue superada por el hecho de llegar tarde a pesar de todo. Bajo la mirada punitiva de la jefa de casa de Gryffindor, se dejó caer en una silla junto a Blaise Sabini. Allí, se cubrió la cabeza con las manos. Odio mi vida. Sabini le dio una palmada en el hombro. No todo es malo. Debiste ver a Malfoy teniendo que pedirle educadamente a una puerta que lo dejara pasar. Salazar bajó las manos. ¿Sirvió de algo? Daphne puso los ojos en blanco. Esa personificación de un noble prefirió patear la puerta y elegir un camino diferente. Divertido, Salazar levantó una ceja. ¿No lo ayudaste? Daphne se llevó una mano a la boca. Vaya, dijo sarcásticamente. Qué despistada de mi parte. Se quedaron en silencio ante el carraspeo de McGonagall. Comenzaron con la teoría de transformaciones. Aunque Salazar ya había leído sobre ello, una vez más se sorprendió de cuán minuciosamente compuestas realizaban hoy en día los magos sus transformaciones. Un movimiento específico, una fórmula fija, una entonación precisa, todo estaba regulado con exactitud. No había sintonía con el entorno, ni adaptación a las circunstancias imperantes. Salazar solo estaba familiarizado con una fórmula fija de este tipo en forma de largos rituales, que eran tan complejos que nada podía dejarse al azar. La idea de realizar una transformación tan simple con un foco y luego con un hechizo era desconocida. Entendió la intención de facilitar el inicio para una primera clase. Con estas instrucciones meticulosas, el éxito llegaría mucho más rápidamente. Pero enseñarles magia de esta manera los cegaba a la magia que los rodeaba por todos lados. Para él, la magia era una fuerza vital, una transformación en constante cambio a la que uno tenía que adaptarse. Aquí se enseñaba como una ecuación en la que solo se necesitaban insertar las variables correctas. Eso lo hacía más fácil, más predecible, más funcional. Pero no fomentaba una comprensión de con qué estaban tratando realmente. Es decir, si los magos todavía lo sabían en estos días. Después de la introducción a la teoría de transformaciones, McGonagall les asignó la tarea de convertir una cerilla en una aguja. La varita de Salazar lo saludó con un saludo de chispas rojas tan pronto como sacó la cosa traviesa. Una risita recorrió las filas de los estudiantes, que se quedaron en silencio de inmediato ante una mirada de McGonagall. Miró su varita con sospecha. Acebo y su maldita necesidad de actuar por su cuenta. Y parecía que había atrapado un ejemplar particularmente travieso. ¡Qué maravilloso! La varita de Acebo lanzó otra chispa a su cara y luego se quedó quieta como si nada hubiera pasado. La apuntó con cuidado a su cerilla. Cuando no pasó nada más, comenzó a imitar el movimiento que McGonagall les había mostrado y fue corregido de inmediato en su postura. Malfoy le dio una mirada de satisfacción. Y no mejoró. El profesor Flitwick, el pequeño y siempre bienhumorado jefe de Ravenclaw, se cayó de su pila de libros al leer el nombre de Salazar. Al menos se recuperó rápidamente después y les dio una introducción fácil de entender al arte de la magia. O al menos lo que los magos de hoy en día entendían que era. El profesor Quirrell, su maestro en defensa contra las artes oscuras, fue aún peor. Si su aula no apestara tan despiadadamente a ajo, incluso podría haber sido posible concentrarse en el tema. Además, el hombre tartamudeaba y sus ojos siempre miraban nerviosamente a los rincones del aula, como si un oscuro peligro lo estuviera esperando allí. Todo esto combinado le provocó a Salazar dolores de cabeza regulares. ¿Es que no había más sanadores de almas en estos días que pudieran ocuparse del pobre hombre? Apenas parecía capaz de lidiar con su vida diaria, y mucho menos de enseñar. También estaba la vaga sensación de que el hombre estaba actuando. Pero, ¿quién intentaría voluntariamente hacerse pasar por un maestro incompetente? Salazar se enderezó en su silla. A menos que el hombre quisiera ser subestimado, quisiera permanecer bajo el radar hasta que hubiera logrado su objetivo. Cualquiera que fuera ese objetivo. Godric se habría burlado de él por su paranoia, pero no podía evitarlo. Y este exceso de incompetencia lo hacía sospechar. Eso hacía que Quirrell fuera solo marginalmente mejor que el profesor Binns, de quien el mago tartamudo al menos tenía la ventaja de seguir vivo.
Vince, el fantasma de un anciano, que recitaba fechas y eventos con una voz monótona, hacía que incluso los estudiantes motivados se durmieran después de muy poco tiempo. A mitad de semana, Salazar estaba a punto de tirar su sombrero al suelo y saltar sobre él. Obviamente, todos los maestros sabían de lo suyo. Pero solo la mitad de ellos eran realmente capaces de enseñar. Entonces llegó su primera clase de pociones. El duelo cifrado en pociones cuando Severus Snape entró en la bóveda de la mazmorra para abrir su primera clase de pociones, las sospechas de Salazar se convirtieron en una certeza. Este hombre no jugaba limpio. Es más, obviamente disfrutaba viendo sufrir a los niños. Especialmente, al parecer, a él mismo. Snape logró insultarlo tan pronto como se leyó la lista de nombres. Y tan pronto como insultó a toda la clase durante su corto discurso introductorio, se abalanzó sobre Salazar nuevamente. Potter, ¿qué obtengo si agrego raíz de asfodelo rallada a una infusión de ajenjo? Salazar miró al hombre inexpresivamente. Esto no era material escolar de primer año. Había sido lo suficientemente curioso como para revisar su nuevo libro de pociones con métodos de enseñanza antiguos de antemano. Entonces, Snape quería avergonzarlo frente a la clase. ¿Por qué? Decidió seguirle el juego. Obtendrá una poción para dormir extremadamente potente, también conocida como la poción del muerto en vida. Las facciones de Snape parecían completamente sin expresión. ¿Y dónde buscaría si tuviera que conseguirme un besoar? Salazar sonrió sombríamente. Definitivamente no era de primer año. Un besoar es una piedra del estómago de una cabra. Te salva de la mayoría de los venenos. Snape apretó los labios. Pero esa fue la única reacción que pudo ver. ¿Cuál es la diferencia entre el acónito y la matalobos, Potter? Salazar buscó la mirada de Snape. No hay ninguna, señor, son dos nombres para la misma planta, también conocida como anconite. Se dio cuenta mientras respondía que los ojos de Snape estaban antinaturalmente inexpresivos. Parecían túneles oscuros y vacíos. Era un oclumante. Supongo que se cree muy inteligente, señor Potter. Preguntó Snape sarcásticamente. 5 puntos menos para Slytherin. Por presumir. Salazar ladeó la cabeza distraídamente. ¿Por qué este hombre actuaba como si no pudiera controlar sus emociones? Cuando obviamente era un oclumante. ¿Y por qué su obvio enfoque en él? Snape les indicó que prepararan una cura para forúnculos. Parecía que el hombre no tenía interés en enseñar. Las instrucciones estaban en la pizarra y los estudiantes fueron dejados a su suerte. No se mencionó cómo se debían procesar los ingredientes. O cómo reaccionaban entre sí. Snape los preparó deliberadamente para fracasar. La ayuda solo se brindó a Slytherins seleccionados, a quienes el maestro dio instrucciones en voz baja. También se aseguró de dar puntos a todos los Slytherins, excepto a Salazar, en cada oportunidad. Parecía gustarle particularmente Malfoy y le pidió a toda la clase que viera lo bien que había estofado sus babosas cornudas. En contraste, el profesor parecía odiar a los Gryffindors de manera similar a Salazar. Su mera presencia parecía ser suficiente para despertar la ira del profesor. Una vez más, el mago renacido se preguntó qué podría estar impulsando al maestro de pociones. Si contenía tanto sus sentimientos a través de la oclumancia que nada más que inexpresividad se reflejaba en sus ojos, no podía ser que se estuviera descontrolando emocionalmente en clase. En otras palabras, no penalizaba a los Gryffindors y especialmente a él porque le cayera mal, sino por cálculo. ¿Pero cálculo para qué? Bueno, incluso si no entendía las razones de su contraparte, no permitiría que los niños no aprendieran nada en estas lecciones. Salazar era demasiado maestro para permitir que eso sucediera. Sin más preámbulos, cambió su asiento para tener una buena vista del aula. Ron, exprime los ojos de escarabajo. Solo se usará la secreción ocular. Teodore, no calientes el caldero hasta que el primer conjunto de ingredientes esté adentro. Se necesita una cierta temperatura para cargar los ingredientes con un efecto mágico. Spurgeon y la secreción de ojos de escarabajo reaccionan a 60 grados. Si la poción hierve, el efecto se invierte. Neville, te has equivocado al deslizarlo. Las pastillas no van en esta poción. Después de la desconfianza inicial, más y más estudiantes escucharon el consejo de Salazar. Ayudó que su propia poción se viera exactamente como se describía en el libro. Lentamente, todas las pociones a su alrededor adquirieron el color y la consistencia deseados. Snape, que había encontrado fallas en todos los estudiantes excepto en Malfoy, finalmente se detuvo frente a su mesa y lo escuchó. Salazar no permitió que lo molestaran. Blaise, olvidaste machacar los caracoles.
Eso los hace menos efectivos. Agrega polvo de luna antes del siguiente paso. A su vez, aumenta la efectividad de los ingredientes agregados. ¿Potter? Preguntó Snape después de un rato. Sí, señor. Preguntó Salazar mientras revolvía su poción con un agarre rutinario. 5 puntos menos para Slytherin. Por hablar en clase. Inexpresivamente, Salazar inclinó la cabeza. Snape se dio la vuelta. Weasley. Longbottom. 5 puntos menos para cada uno de ustedes. Por no pensar por ustedes mismos. Ron abrió la boca para protestar, pero Neville rápidamente puso una mano en su hombro. Mientras el maestro de pociones se giraba hacia su próxima víctima, le dedicó a Salazar una sonrisa temblorosa. Podría ser peor. Sin tu ayuda me habría perdido, susurró. Ron asintió con la cabeza. Gracias, amigo. Eso fue muy amable de tu parte. El mago renacido se tragó su ira para devolverles la sonrisa. Una cosa era que el profesor insultara a Salazar. Pero sus compañeros de clase eran realmente niños. Silenciosamente, Salazar inspeccionó al maestro frente a él. Severus Snape era el epítome de una figura aterradora. El andar silencioso, las túnicas negras, el cabello grasiento, el trato injusto, todo parecía ser parte de una obra que él no reconocía. Bueno, pero tenía la intención de llegar a conocer esta pequeña exhibición. Y tendría algunos años para aprender este guión. Lentamente, los labios de Salazar se curvaron en una sonrisa. Severus Snape tendría que luchar con uñas y dientes por su secreto. La confrontación en la sala común. El maestro de pociones miró a su primera clase, inmóvil por fuera. Nunca antes una primera lección había sido tan exitosa. Ninguna poción había explotado, ningún alumno había resultado herido, ni siquiera una infusión se había desbordado. Y no solo eso. El número de pociones exitosas, por otro lado, era enorme. Severus nunca había completado una lección en la que la mitad de las creaciones de los estudiantes realmente ayudarían contra los forúnculos. Y eso fue por un estudiante. Un estudiante que había liderado a toda la clase en su primera lección. ¿De dónde vino este conocimiento de pociones, sus ingredientes y sus diferentes propiedades? ¿Cómo era que Potter había respondido a sus preguntas avanzadas al comienzo de la lección sin dudar? Algunas de sus explicaciones ni siquiera habían sido material escolar. Y la forma en que sus ojos habían revoloteado sobre los estudiantes y sus pociones, el movimiento había parecido tan rutinario, incluso practicado, como si Potter tuviera las décadas de experiencia de un maestro. ¿De dónde vino esta extraña calma del chico? No importaba lo inapropiadamente que lo hubiera tratado o cuántos puntos le hubiera restado. ¿Y cómo podía explicar ese extraño brillo de conocimiento en los ojos del chico? Ese desafío tácito en su comportamiento. Adelante, todo en él había gritado. Mídete conmigo. Descubre mi secreto, si puedes. Pero el desafío del chico no había sido combativo, no tenía como objetivo ganar. Era un comportamiento dirigido a la enseñanza. Severus se agarró las sienes. El chico lo estaba volviendo loco. ¿Era un peligro? ¿Era siquiera quien decía ser? Miró sombríamente a través del crepúsculo de su aula. ¿Qué estaba haciendo con este secreto llamado Harry Potter? Después de pociones, Salazar acompañó a Daphne, Theodore y Blaise a explorar el castillo. Después de su memorable experiencia en transformaciones, era muy consciente de que tenía que familiarizarse con la nueva disposición de las habitaciones. Así que era un poco tarde antes de que entraran en la sala común de Slytherin. Salazar sintió inmediatamente que algo andaba mal. Había una atmósfera extraña en la sala y todos los ojos estaban puestos en él. Un chico mayor con cabello oscuro se interpuso en su camino y cruzó los brazos sobre el pecho. Los otros de primer año dicen que el profesor Snape te quitó puntos. ¿Es eso cierto, Potter? Sí, respondió Salazar. Así es. Los ojos del chico se entrecerraron. El profesor Snape nunca le quita puntos a Slytherin. Nos defiende contra las otras casas. Para todos los demás, nosotros somos los culpables si algo sucede. Pero nuestro jefe de casa siempre nos apoya. ¿Qué hiciste para que te quitara puntos? Blaise se adelantó enojado. Harry nos ayudó. Mi poción no habría sido ni la mitad de buena sin su ayuda. Daphne asintió. Incluso si Blaise lo dijo un poco, emocional, tiene razón. Harry no hizo nada. Snape fue injusto con él. Theodore asintió, pero observó los procedimientos con atención. Eso era lo que tenía en común con toda la sala común. Malfoy sonrió maliciosamente. Salazar podía adivinar quién se había complacido particularmente en transmitir a quién le había quitado puntos Snape. Salazar le devolvió la mirada al estudiante aparentemente mayor.
Puedo explicar el comportamiento del profesor Snape. Deja demasiado claro que, en su opinión, no pertenezco a Slytherin. Tanto es así que la protección que les otorga a ustedes no se aplica a mí. Es más, al quitarme puntos a mí, el único Slytherin, se está asegurando de que esto sea exactamente lo que suceda aquí. Ustedes se están volviendo contra mí. Contra su propio compañero de casa. Miró alrededor de la sala común interrogativamente. ¿Alguien puede decirme qué razones podría tener nuestro jefe de casa para sus acciones? De repente hubo silencio. Los ojos que habían estado enfocados en él hasta hace un momento de repente lo evitaron. Interesante, dijo Salazar en voz baja. El secreto no parece ser tan secreto. ¿Qué crees de todos modos? Espetó una Slytherin mayor. Tú eres Harry Potter. Y el profesor Snape. Se escuchó un susurro agitado y la oradora dejó su frase inconclusa. Pero Salazar había escuchado suficiente. Entonces, ¿el profesor Snape apoyó al otro lado en la última guerra? ¿Y todavía lo hace? Un silencio de plomo le respondió. Con una sonrisa cómplice, Salazar miró de uno a otro. Entonces supongo que les toca a ustedes decidir. ¿Seguirán las instrucciones de su maestro? Incluso si el señor oscuro se ha ido y la guerra que el profesor todavía está librando terminó hace 10 años. ¿O mirarán hacia el futuro? ¿Se centrarán en otras oportunidades, forjarán nuevas alianzas para realizar sus planes? Severus Snape es el jefe de casa de Slytherin. Pero nosotros que estamos aquí decidimos el futuro del mundo mágico. Sonrió levemente. Y puedo prometerles que el nombre Harry Potter jugará un papel en ese futuro. Su mirada inquisitiva se deslizó a través de las filas de estudiantes. ¿Qué creen que es más importante a largo plazo? ¿Qué camino es más astuto, más fácil, cuál les dará más recursos y alianzas? En resumen, ¿qué camino los acercará a sus objetivos a largo plazo? La elección es suya. Era una sensación familiar ver a docenas de Slytherins pendientes de sus labios. Salazar estaba agradecido de que todavía le resultara tan fácil como siempre atraer la atención de sus serpientes. Mientras hablaba, las expresiones de los estudiantes se habían vuelto más y más pensativas. Para cuando terminó, la hostilidad había desaparecido. Blaise, Theodore y Daphne lo miraban con los ojos muy abiertos. El Slytherin mayor le tendió la mano. Adrian Pusey. Soy buscador en el equipo de Quidditch de Slytherin. Salazar sonrió. Encantado de conocerte. Sin más preámbulos, se dirigió a una mesa libre y sacó sus libros. Ahora que hemos resuelto eso, ¿puedo ayudar a alguien con su tarea? Una Slytherin mayor lo miró críticamente. Fue un discurso impresionante, Potter. Pero eres de primer año en tu primera semana. Ligeramente divertido, Salazar le hizo señas para que se acercara. Estoy seguro de que todavía puedo contribuir con una cosa u otra. Flint se acercó pavoneándose, se sentó con arrogancia junto a Salazar y sacó su libro de herbología. Oh, en ese caso, Potter. Estoy repasando la planta muerde serpiente en herbología. La profesora Sprout nos ha asignado un ensayo sobre sus características y cómo cuidarla. ¿Seguramente puedes ayudarme? Salazar le devolvió la mirada sarcástica de Flint con calma. Pero por supuesto. Puede que no fuera un maestro, pero las pociones también requerían un profundo conocimiento de herbología. Y si había una materia en la que poco había cambiado con el tiempo, era herbología. Sin darse cuenta, Flint había elegido bien. En la naturaleza, la muerde serpiente a menudo vive en simbiosis con los dragones. Son particularmente comunes alrededor de los nidos de dragones. Las plantas prosperan particularmente bien cuando se fertilizan con estiércol de dragón. A cambio, las plantas defienden el nido cuando la madre dragón está cazando. Son en gran medida insensibles a las altas temperaturas y prefieren un lugar con mucha luz solar. Cultivadas por brujas y magos, también pueden prestarles su lealtad y defender la casa y el jardín contra intrusos. El nombre de esta planta es bastante apropiado. Un intruso es primero advertido por un chillido penetrante. Si eso no ayuda, la planta es capaz de morder dolorosamente los tobillos y las pantorrillas. Flint se rió a carcajadas. Lo inventaste muy bien, Potter. Como si una sola palabra fuera cierta. Estás en primer año. Como si supieras por lo que estamos pasando en quinto. Pusey puso una mano en el hombro de su compañero de equipo. Potter tiene razón, Marcus, dijo el chico mayor simplemente. ¿Y qué, tú, me estás tomando el pelo? Repasamos la muerde serpiente el año antepasado, dijo el chico mayor. No podría haberlo dicho de memoria, pero ¿dónde Potter lo menciona? Dos chicas mayores se miraron. Eso es cierto.
Flint se levantó bruscamente y dejó la mesa de Salazar. Un silencio de plomo siguió. Salazar sonrió irónicamente a los demás. Qué bien que pude ayudar. Se escuchó una risa cautelosa y la tensión en la sala se alivió. Una alumna de tercer año se acercó a su mesa con una sonrisa nerviosa. Yo sí tengo una pregunta. Salazar le sonrió alentadoramente. A medida que avanzaba la noche, más y más Slytherins se reunieron alrededor de su mesa. Algunos tenían preguntas. Otros eran curiosos. Y otros ya estaban haciendo una declaración política con su presencia. Al final, Snape había jugado a su favor. Una vez más, Salazar sintió que el equilibrio en Slytherin se inclinaba a su favor. Sonrió en silencio para sí mismo. Y eso era solo el comienzo. Planteó una pregunta en la sala. La profesora McGonagall ha criticado mi forma de sostener la varita. ¿Hay alguien que pueda explicarme qué estoy haciendo mal? Una cosa era que Harry Potter explicara algo. Otra muy distinta era tener la oportunidad de ser superior al héroe del mundo mágico en algo. Incluso los Slytherins que antes parecían hostiles a él ahora se congregaban a su alrededor sin pensarlo dos veces. Salazar sonrió para sí mismo. Muchos magos creían que mostrar debilidad era inaceptable. Un verdadero Slytherin veía recursos no solo en sus fortalezas, sino también en sus debilidades. No debes sostener tu varita con toda la mano, explicó Pusey. Eres mucho más ágil si solo la tocas con la punta de los dedos. Tus movimientos ocuparán menos espacio. Un Slytherin mayor asintió. Esa es una gran ventaja, especialmente en un duelo. Salazar movió la cabeza pensativo. Pero la varita es un foco para nuestra magia. ¿No puede transferir más magia si es tocada por una parte más grande de mi mano? Hubo un silencio confuso por un tiempo. Finalmente, una chica mayor se aclaró la garganta, avergonzada. Mi familia está relacionada lejanamente con los Ollivander. Creo que ese era el caso hace siglos. Pero nuestras varitas han evolucionado. Ahora todo lo que se necesita es un ligero contacto con el mago o la bruja para lograr el efecto deseado. ¿De verdad? Salazar miró su varita con fascinación. La lista de temas sobre los que quería aprender más urgentemente seguía creciendo. A menos que quieras lanzar hechizos sin varita, continuó ella con cierta incertidumbre. He oído que eso hace que sea más fácil para muchos magos sostener la varita de forma segura en sus manos. Pero muy pocos pueden lanzar hechizos sin varita de todos modos. ¿Qué estás diciendo? En el último instante, la expresión de horror de Salazar cambió a una de sorpresa. En su época, casi todos los hechizos se lanzaban sin palabras y sin gestos. Por eso no había visto ningún problema en agarrar el bastón con toda la mano. ¿Era este conocimiento accesible solo a unos pocos hoy en día? Incluso en sus primeros días en Hogwarts, había notado que trabajar con hechizos y movimientos prefabricados requería considerablemente menos fuerza y concentración. Además, este tipo de magia no obligaba a sentir la magia en el entorno o dentro de uno mismo. Esas eran las razones por las que los principiantes podían obtener resultados mucho más rápido. Cuando lo pensó, tenía sentido que no todos se molestaran en aprender magia de la manera tradicional después. ¿Por qué aprender una forma más complicada de lograr lo que ya sabías? Sin embargo, para él, la magia sin palabras y sin gestos se había vuelto una segunda naturaleza. La idea de que esto ya no fuera así en esta época lo llenó de perplejidad. No obstante, miró la varita en su mano. En su tiempo, nunca habría sido posible crear un foco tan finamente sintonizado. Los hechizos de su época habían sido demasiado incontrolados para eso. Nunca habrían producido un cuadro general tan armoniosamente compuesto en un área tan pequeña. Esto requería los hechizos cuidadosamente calculados de hoy. Y probablemente se podría durar más en un duelo si se utilizaba esta forma moderna, ahorradora de energía y formulista de la magia. Sonrió con nostalgia. Una vez más se le recordó el enorme progreso que había logrado el mundo mágico, y lo que había perdido a cambio. Pero su objetivo real esa noche había sido completamente diferente. Y lo había logrado. Para cuando salió de la sala común de Slytherin, conocía a casi todas sus serpientes por su nombre, se había hecho una idea de ellas y había intercambiado algunas palabras con la mayoría. Niños. Probablemente siempre tendría una debilidad por ellos. Y, sin embargo, todavía había una tarea que quería cumplir. Los estudiantes no eran los únicos pupilos que vivían dentro de los muros del castillo. Cuando la sala común se calmó, Salazar se excusó hacia los dormitorios de los chicos.
Pero incluso antes de llegar allí, se lanzó un hechizo de desilusión y desapareció sin ser visto por el portal hacia el exterior. Afortunadamente para él, la ubicación de la cocina no había cambiado. Todavía estaba cerca de las mazmorras, justo al lado de la sala común de Hufflepuff. Helga ciertamente se habría complacido de que algunas cosas se hubieran mantenido igual. Salazar llamó cortésmente antes de entrar en la cocina de Hogwarts. Lo que le esperaba era el olor familiar a bollería fresca, carne chisporroteando, especias, salsas cremosas y cientos de otros olores que se mezclaban en la habitación luminosa y grande para crear una acogida hogareña. Docenas de elfos domésticos amasaban, revolvían, cortaban o reflexionaban sobre recetas. Todo era familiar. Excepto por el hecho de que los elfos estaban casi desnudos. Hacían todo su trabajo con nada más que una toalla anudada alrededor de sus estrechas caderas. El escudo de Hogwarts estaba estampado en la toalla como una marca. Y Salazar tuvo la incómoda sensación de que eso era exactamente lo que se quería dar a entender. Una pequeña elfa doméstica con grandes ojos azules se giró hacia él con una sonrisa amistosa. ¿Qué puede hacer Tipsy por alumno? Hola, Tipsy, saludó Salazar amablemente. ¿Tienes un momento para responderme algunas preguntas? La elfa doméstica asintió, haciendo que sus orejas se agitaran. Tipsy siempre tiene tiempo para alumnos. Tipsy está aquí para servir a los estudiantes y maestros de Hogwarts. ¿Servir? A Salazar no le gustó en absoluto su elección de palabras. ¿Qué te hace pensar que estás aquí para servir a alguien? Preguntó Salazar con calma. La elfa doméstica lo miró confundida. Pero los elfos domésticos sirven. Y Tipsy sirve en Hogwarts. Salazar respiró hondo. ¿Desde cuándo es así? Las orejas de Tipsy se crisparon. ¿Desde siempre? Salazar miró a la criatura a los ojos. ¿Sabes lo que es el otro mundo? Una sonrisa melancólica se dibujó en los ojos azules de la elfa doméstica. ¿Nuestro hogar? Salazar asintió. Quiero decirte algo, Tipsy. Hay seres que solo pueden existir en el otro mundo. Que no pueden abandonar por su propia voluntad. Los elfos domésticos fueron una vez uno de estos seres. Necesitaban magia para existir fuera y el Hufflepuff les ofreció esta magia para que pudieran tomar forma en este mundo. Era un intercambio. Magia, y por lo tanto una vida en este mundo, a cambio de su ayuda en el hogar de Hogwarts. Con el tiempo, se hicieron amigos de los estudiantes. Se vincularon con su magia y se fueron con ellos después de que completaron su formación. Otros se quedaron aquí y permanecieron leales al viejo trato. Era un intercambio de beneficio mutuo. Entre socios iguales. Nadie servía a nadie. Él se acercó, buscando una respuesta en su rostro. ¿Qué ha cambiado desde entonces? La elfa doméstica lo miró con los ojos muy abiertos. Tipsy no sabía, susurró, Tipsy no tenía idea, ella lo miró con ojos brillantes. ¿Cuál es el nombre de alumno sabio? Salazar dudó. Por un momento, estuvo tentado de dar su antiguo nombre. Pero los elfos domésticos, a diferencia de los goblins, parecían haber olvidado su propia historia. Harry Potter, respondió. Tipsy le sonrió radiante. Gracias, Harry Potter, señor. Salazar se inclinó hacia la criatura. No señor, por favor llámame Harry. La elfa doméstica estaba radiante. Harry y Tipsy. Sabes mucho sobre nuestra historia, joven. Salazar levantó la vista y se encontró cara a cara con un antiguo elfo doméstico. Su voz sonaba tan chirriante como un viejo roble y su cabello era blanco y tan delgado que era casi traslúcido. Ojos apagados por la edad lo miraron. Es cierto que venimos del otro mundo. Y como casi todas las criaturas mágicas, somos capaces de distinguir la verdad de las mentiras. Se acercó, la larga cuchara de madera que usaba como apoyo chasqueando en el suelo. Dices la verdad. ¿Pero con qué fin? Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Que nos tratemos como iguales y con respeto. Necesitamos la magia de las familias mágicas para existir en este mundo. Y las familias mágicas se han acostumbrado tanto a su ayuda que les resultará difícil arreglárselas sin ustedes, ¿no es así? Los ojos de Salazar brillaron. ¿Siquiera recuerdan eso? ¿Que se alimentan de su magia? El viejo elfo doméstico negó con la cabeza. Lo han olvidado hace mucho tiempo. Y haríamos bien en no recordárselo. Ya nos tratan como la tierra bajo sus pies. Pero si ya no se dan cuenta de que están dando algo por sus servicios, ¿no están en una posición más fuerte si amenazan con detenerlos? Los elfos que están al servicio de las familias mágicas han jurado un juramento de obediencia incondicional. No pueden actuar por iniciativa propia y deben hacer lo que se les ordene. Salazar fue invadido por una ira repentina.
Bien, entonces que se vinculen con Hogwarts. Al menos tienen mi permiso. El castillo mismo extrae su magia de una conexión con el otro mundo. La magia de su hogar debería ser más fuerte que cualquier juramento que hayan hecho en este mundo. Ninguna bruja o mago podrá impedirlo. Y lo que suceda después, es solo su decisión. El asombro se extendió por el rostro de Tipsy. ¿Podemos simplemente conectarnos a la magia de Hogwarts? ¿Todos los elfos? ¿Incluso aquellos que sirven en otros lugares? ¿Sin juramento? ¿Sin nada? Salazar asintió, con determinación en sus ojos. Así fue diseñado desde el principio. La escuela misma extrae su magia del otro mundo. Es un ancla, o portal, que conecta a ambos mundos. Hay pocos lugares en este mundo que estén tan cerca de su hogar como esta escuela. Tipsy comenzó a saltar arriba y abajo, con los ojos brillantes. Lentamente, una sonrisa se dibujó en el rostro del viejo elfo doméstico. Esto cambiará completamente nuestra situación. Salazar devolvió la sonrisa al elfo doméstico. Si alguien pregunta, yo no tuve nada que ver. La puerta de Hogwarts siempre estuvo abierta para ustedes. Solo tenían que recordarlo. El viejo elfo doméstico inclinó la cabeza. Y eso es lo que acaba de pasar. Recordamos. La herbología está muy bien, murmuró Blaise mientras se limpiaba los dedos sucios con un paño. Pero, ¿no es suficiente con saber cómo manejar las plantas? Quiero decir, hay elfos domésticos para el resto. Acababan de salir de los invernaderos y la brisa fresca del final de la tarde de otoño era un alivio después de la humedad de los invernaderos. Poco había cambiado en herbología desde la época de Salazar y apenas había algo que la profesora Sprout pudiera enseñarle. Pero, sin embargo, la jefa de casa de Hufflepuff irradiaba una amabilidad contagiosa y buen humor que hacía fácil escucharla. Daphne se estiró ampliamente antes de volverse hacia Blaise con una ceja levantada. A mí me gusta estar rodeada de plantas. Aparte de eso, ¿tú todavía tienes un elfo doméstico? Mamá escribe que el nuestro se ha ido. Blaise se encogió de hombros. El nuestro todavía está aquí. Pero mamá siempre trató a Pretty como un trofeo, también. Apuesto a que está totalmente asustada de que ahora pueda vestirla con trajes que combinen con su ropa, sin tener que preocuparse por liberarla con ellos. Papá también escribió que el nuestro se fue, dijo Theodore. Pero solo somos nosotros dos. Y a papá le gusta tomar las cosas en sus propias manos. Nuestro elfo doméstico nunca tuvo mucho que hacer. Papá dice que él y Cox hablaron sobre eso. Fue la primera conversación seria que había tenido con él. Dice que no se dio cuenta de que teníamos un elfo doméstico tan inteligente. Acabas de aprender a apreciarlo y ya se fue, lo siento por ti y por tu padre, dijo Blaise sinceramente. Pero es extraño. Que todos los elfos domésticos hayan desaparecido de repente. Como si alguien les hubiera dicho cómo liberarse. ¿Pero quién haría eso? Los elfos domésticos son tan prácticos. Salazar estaba a punto de responder cuando un pequeño elfo doméstico apareció de la nada y lo abrazó con entusiasmo. Harry Potter, señor, ha liberado a Dobby. Dobby está eternamente agradecido a Harry Potter, señor. Salazar gimió internamente. Él había querido quedar fuera de esto. ¿Dobby? Preguntó Theodore pensativo. De alguna manera eso me suena familiar. Mientras tanto, el elfo había comenzado a dar vueltas alrededor de Salazar con saltos felices. Yo no te liberé, Dobby. Lo hiciste tú mismo, dijo Salazar en voz baja. Realmente esperaba que Dobby entendiera la indirecta. Desafortunadamente, no lo hizo. Ojos del tamaño de una pelota de tenis brillaron hacia él. Pero Dobby no sabía cómo hasta que Harry Potter, señor, lo dijo. Blaise lo miró boquiabierto. ¿Fuiste tú? ¿Liberaste a los elfos domésticos? Excelente, pensó Salazar irónicamente. Puso una expresión de perplejidad. Claro que no. Le dirigió a Dobby una mirada de advertencia. Pero el elfo doméstico ni siquiera miró en su dirección. Claro que lo dice. Harry Potter es demasiado noble. Demasiado modesto. Salazar resistió el impulso infantil de tirar de las orejas del elfo. Ya lo tengo. Exclamó Blaise de repente. Dobby es el elfo doméstico de los Malfoy. Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Daphne. Con razón salió corriendo. Hablando de eso, dijo Theo, estirándose. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a Malfoy. Era difícil saber cuánto tiempo había estado el chico parado allí, escuchando su conversación. Pero sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban con odio. Debí haber adivinado que estabas detrás de esto, Potter, gruñó. Habrá consecuencias, te lo aseguro. Salazar respiró hondo y cambió de estrategia.
Mira, yo no he liberado a nadie. Todo lo que hice fue hablar con un par de elfos domésticos. De alguna manera la conversación giró hacia eso y pregunté por qué no venían a Hogwarts si estaban más cómodos aquí. Y Dobby lo intentó y se dio cuenta de que podía ir a Hogwarts. Harry Potter, señor, es un héroe. Salazar se acarició el cabello, avergonzado. No tenía idea, mintió. Además, nadie puede decirme que soy la primera persona a la que se le ocurre esta idea. Blaise lo miró confundido. Eso realmente no tiene ningún sentido. Daphne resopló divertida. Por muy gracioso que sea, esto nunca sería suficiente para liberar a los elfos domésticos de Gran Bretaña. Malfoy apretó las manos en puños. Debiste haber hecho algo. Estoy seguro de ello. Salazar le sonrió al rubio Slytherin. Me siento realmente honrado por tu confianza en mí. Pero ¿cómo se supone que logré tal hazaña? La sola idea pareció horrorizar a Malfoy. ¿Qué? No tengo confianza en ti. Salazar levantó una ceja. ¿En serio? Por la forma en que te estás comportando, se podría tener esa impresión. No me di cuenta de que me admirabas tanto. Las orejas de Malfoy se habían puesto de un ligero tono rosado. Con una última mirada de enojo, huyó hacia el castillo, Crabbe y Goyle a cuestas. Los ojos de Dobby brillaron con determinación. ¿Sí? Harry Potter es el más asombroso. El antiguo joven amo no tiene ninguna posibilidad. Me alegra saber que has desarrollado tanto afecto por nuestro joven Harry, Dobby, afirmó una voz tranquila. Aún así, tal vez no deberíamos molestar más al señor Malfoy, ¿qué piensas? Salazar gimió internamente. Levantó la mirada y se encontró con los ojos brillantes de Albus Dumbledore. El director tenía una habilidad asombrosa para aparecer exactamente en las situaciones en las que menos podía usarlo. Estaba bastante seguro de haber convencido a sus Slytherin con su pequeña performance. Pero Albus Dumbledore era de un calibre completamente diferente. Pero el antiguo joven señor Malfoy es un negrero, señor Dumbledore. Pero ya no. Porque Dobby ya no es su esclavo. Anunció el elfo doméstico con orgullo. Porque Harry Potter, señor, lo ha rescatado. Salazar miró lo más indefenso posible en dirección a Dumbledore. Solo estaba preguntando por qué no vienen a Hogwarts. Crecí con muggles. Le dirigió al director una mirada suplicante. Esto realmente no puede ser culpa mía, ¿verdad? No sabía que podía haber algún problema. Bueno, aparentemente no lo hubo, se rió Dumbledore. Y ese, muchacho, es el verdadero fenómeno del asunto. Ojos azules lo miraron penetrantemente. Salazar tragó saliva. Una figura traslúcida flotó hacia ellos desde el portal del castillo, Helena Ravenclaw dirigiéndose directamente hacia Salazar. La mirada de halcón que la hija de Rowena le dirigió le recordó a su madre. ¿Tío? Preguntó ella con recelo. Por los seres del otro mundo. ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? ¿Por qué el mundo había conspirado contra él hoy? Salazar se regañó a sí mismo y se volvió hacia su ahijada. Si fue Sanguil quien le había traído la noticia de su regreso, ¿por qué no le pidió que se callara en público? El chico era un Slytherin, después de todo. Salazar miró detrás de él y cuando no vio a nadie a quien ella pudiera haber querido decir, puso una expresión confundida. Tío? Mi nombre es Harry. Harry Potter. Helena estaba ahora flotando directamente frente a él y mirándolo fijamente a la cara. Cuando ella no hizo ningún movimiento para responder, Salazar sonrió tímidamente. Y. ¿Quién eres tú? Como Helena todavía no respondía, Theodore intervino. Esa es la dama gris. Es la fantasma de la casa de Ravenclaw. Mi madre me habló de ella. Casi nunca habla con los estudiantes. Blaise bajó la voz. Ella está. Discretamente se tocó la sien. Theodore se encogió de hombros. No lo creo, pero como no habla mucho, quién sabe. Tal vez solo está profundamente pensativa, sugirió Salazar. Como fantasma de la casa, definitivamente es una Ravenclaw. Él la buscó y encontró sus ojos. Más tarde, mi amor. ¿Nos vemos en la cámara esta noche? Le preguntó en su mente. Y si el director te pregunta de antemano, has perdido una apuesta, ¿de acuerdo? Su sobrina lo miró durante mucho tiempo. Sus ojos brillaron con alegría reprimida. Luego, una expresión avergonzada se dibujó en su rostro. Rápidamente se dio la vuelta y se fue volando. Blaise la observó pensativo. Supongo que la insultamos, chicos. Theodore sonrió disculpándose. ¿Qué fantasma en su sano juicio llama tío a un alumno de primer año? Daphne miró a Salazar divertida. Parece que a los fantasmas les agradas, Harry. Salazar se estremeció. Maravilloso. ¿Por qué siempre tengo que ser yo?
Los otros se rieron y el asunto pronto fue olvidado. Solo Dumbledore continuó observándolo por encima de los cristales de sus gafas de media luna. Salazar se disculpó con sus compañeros de clase y se dirigió hacia el director. El viejo mago lo saludó con una sonrisa paternal. Hace un tiempo precioso hoy, ¿no crees, Harry? ¿Qué piensas? ¿Tienes tiempo para un pequeño paseo conmigo? Señaló inquisitivamente en dirección al lago. Salazar sonrió tímidamente. Con gusto, señor. Caminaron uno al lado del otro por un rato. Dumbledore tarareaba suavemente mientras caminaban por la orilla del lago. Señor, dijo Salazar finalmente con aire de contrición. Sobre los elfos domésticos, no pude haber hecho nada malo, ¿verdad? Sonriendo, Dumbledore lo despidió con un gesto. Claro que no, Harry. Lo hiciste muy bien. Ya sea que realmente los liberaste o no, mostraste compasión por un ser sin obtener nada de ello tú mismo. Algo así merece reconocimiento. Para ser honesto, asumamos por un momento que tú fuiste el responsable de esto, entonces me habrías hecho un favor. Ahora todos los elfos domésticos están liberados sin que yo sea el responsable. Le guiñó un ojo a Salazar de manera conspiradora. Si yo hubiera estado realmente detrás de esto, me habría metido en muchos problemas. Pero de esta manera puedo jurar mágicamente que no tuve nada que ver. Por un momento, los ojos del director se posaron atentamente en su rostro. Salazar sonrió confundido y el mago de cabello plateado continuó. Había estado pensando durante mucho tiempo en cómo podría mejorar la situación de los elfos domésticos. A muchos de ellos no les iba bien, ¿sabes? Salazar negó con la cabeza. No, señor. Dumbledore se rió benévolamente. Mucho mejor que haya resultado así, ¿no es así? Solo me pregunto, ¿sabes? Un elfo doméstico no puede simplemente cambiar de trabajo así. Tienen un contrato mágico con sus dueños. Y por supuesto, necesitarían permiso para trabajar en Hogwarts. El director lo miró con ojos brillantes. La pregunta es, ¿quién podría haberles dado tal permiso? ¿No sería ese su trabajo, señor? El director se acarició la barba plateada. ¿Sabes, Harry? Si hubiera podido simplemente invitar a los elfos domésticos a Hogwarts, lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero no es tan fácil, tienes que saber que una magia muy antigua funciona en Hogwarts, que se remonta a los fundadores. Ninguno de nosotros, brujas o magos vivos hoy, entiende lo suficiente como para hacer algo así. ¿Ni siquiera usted? Preguntó Salazar inocentemente. Dumbledore se rió bonachonamente. Ni siquiera yo, muchacho. La pregunta es más bien, si tú podrías entender algo al respecto. Ojos azules lo miraron inquisitivamente. Después de todo, hiciste un sello de Hogwarts muy hermoso. Salazar sonrió ligeramente avergonzado, mientras mantenía la mirada fija en el suelo. Salió bastante bien, murmuró con orgullo apenas disimulado. Todavía podía sentir la mirada de Dumbledore sobre él. Sabes, en realidad no se puede falsificar un sello mágico. A menos que no lo falsifiques en absoluto, sino que tengas derecho a usarlo. Salazar lo miró con los ojos muy abiertos, perplejo. Luego, como si un pensamiento repentino lo golpeara, sus ojos se iluminaron. Señor, mis padres descienden de uno de los fundadores. ¿Podría eso explicarlo? Dumbledore lo miró pensativamente. Tal vez lo haría, sus ojos azules lo miraron fijamente. Pero no explica por qué Helena Ravenclaw te llama su tío. ¿Helena quién? La dama gris, Harry, dijo Dumbledore lentamente. Salazar frunció el ceño. ¿Helena Ravenclaw, como Rowena Ravenclaw? Sí, dijo Dumbledore, juntando las manos detrás de su espalda. Ella es la hija de la fundadora de Ravenclaw. Los ojos de Salazar se abrieron con asombro. Genial, dijo finalmente. Dumbledore sonrió. Pero su mirada seguía fijada intensamente en el rostro de Salazar. Entonces, ¿no tienes explicación para su desconcertante comportamiento? Salazar negó con la cabeza. No tengo idea, señor. El director suspiró. Bueno, entonces no podremos resolver este misterio. Pero supongo que te he retenido lo suficiente. Probablemente quieras volver con tus amigos. Salazar sonrió inocentemente. Fue agradable hablar con usted, señor. Dumbledore le devolvió la sonrisa paternal. Oh, créeme, el placer fue todo mío. Con ojos brillantes, Albus Dumbledore observó al chico correr apresuradamente hacia el castillo para alcanzar a sus amigos. Un muchacho tan encantador, si no hubiera tantas inconsistencias que lo hacían sospechar. Primero el sello, luego lo de la varita, y finalmente la liberación de los elfos domésticos de Gran Bretaña. Harry tenía razón, por supuesto.
Si realmente descendiera de los fundadores, eso podría explicar tanto su notable talento mágico como su derecho a usar sellos e invitar elfos domésticos incluso por accidente. Por supuesto, tal parentesco por el lado de James Potter era impensable. No había forma de que el problemático no hubiera tropezado con este secreto durante su tiempo en Hogwarts. Pero la madre de Harry, Lily, siempre había sido una estudiante ejemplar. No había habido razón para que ella no siguiera las reglas. ¿Y si su linaje había estado marcado por una larga línea de Squibs antes de eso? Dumbledore se acarició la larga barba pensativamente. Era totalmente posible, incluso plausible. Era solo, había demasiadas coincidencias a la vez. Y la explicación no había venido de nadie más que del propio Harry Potter. Del chico que se encontraba en una situación muy sospechosa. Pero él no había ideado la respuesta, la idea le había llegado con bastante naturalidad durante la conversación, ¿o no? Al igual que fue una coincidencia que se hubiera escabullido de todas estas sospechas con tanta elegancia serpentina. ¿O ni siquiera fue eso y solo estaba lidiando con la honesta indignación de un joven? Albus se rió ligeramente. Estaba seguro de que los amigos de Harry pensaban que todo el incidente era un gran y divertido malentendido a estas alturas. ¿Y quién sabía? Tal vez incluso tenían razón. Albus Dumbledore, con toda modestia, se consideraba un juez de carácter más que bueno. Por parte de Harry, no había notado nada más que genuina confusión y vergüenza durante toda la conversación, y sin embargo, era solo él, o el chico en el gran comedor parecía completamente diferente. Era solo una sensación, o el chico estaba jugando un papel tanto como él. Tarareando para sí mismo, miró hacia el lago, donde el calamar gigante chapoteaba cómodamente en el agua. Había algo allí, era más una sensación que cualquier otra cosa. Como un picor en la nariz, y rascarse no ayudaba. Había algo allí con Harry Potter. Y Albus no podía esperar para descubrirlo. Tareas y secretos de medianoche. La noche se acercó lentamente. Unas pocas horas de tarea juntos en la biblioteca pasaron antes de que Salazar pudiera despedirse en dirección al lechucería con la excusa de enviar algunas cartas. Por supuesto, estaba la carta obligatoria a Dudley, que adjuntó diligentemente con una rana de chocolate. Vernon le había preguntado si estaría interesado en continuar su educación Muggle en forma de un programa de educación en casa. La forma un tanto torpe en que su tío le pedía que aprendiera algo sensible junto a toda la magia lo hizo sonreír. Vernon llegó incluso a ofrecerse a enviarle el material escolar a través de lechuzas. Parecía que Vernon todavía no había renunciado al sueño de que Salazar tuviera un trabajo decente algún día. Aunque Salazar estaba seguro de que esto no sucedería, le interesaba la oferta. Los grandes avances del mundo no mágico nunca habían dejado de interesarle. Y aunque había mucho que tenía que aprender en Hogwarts, nunca estaría tan desafiado con el material escolar como sus compañeros. Le conmovió la forma cautelosa en que Petunia le preguntó sobre su vida en Hogwarts. Respondió a sus preguntas en detalle y preguntó por el bienestar de sus parientes. Ahora que finalmente había establecido una relación con los Dursley, haría todo lo posible por mantenerla. Había pocas cosas tan preciosas como la familia. Con su última carta, perseguía objetivos completamente diferentes. Después de ver la escritura de Severus Snape en la pizarra y observar la forma en que se expresaba, no parecía demasiado arriesgado escribir una carta a nombre del profesor. Salazar necesitaba algunos ingredientes que ciertamente no debían estar en manos de un niño de 11 años. Después de firmar con el nombre de su profesor, envió una discreta lechuza escolar a Diagon Alley. La observó con una sonrisa. No podía esperar a que regresara. Luego tomó una serie de atajos y pasajes secretos que afortunadamente no habían cambiado con el tiempo mientras salía del castillo de Hogwarts y se adentraba en los terrenos. Una brisa fresca de otoño sopló en su rostro y saboreó los últimos rayos de sol en su piel. Envió su magia y pronto encontró lo que había estado buscando. Esmeralda se había instalado en una madriguera de conejo abandonada bajo un arbusto de tojo. Cuando sintió su magia, asomó su brillante cabeza verde entre el follaje. «Ah, mi querida». Salazar levantó a Esmeralda del suelo y colocó a la serpiente alrededor de su cuello. «¿Cómo has estado?» Le había tomado algún tiempo escabullirse sin ser notado. «Deberías tener cuidado», respondió la serpiente, haciéndole cosquillas en la nariz a Salazar con la punta de su cola. «Conocí a un humano mucho más amable que tú». Salazar sonrió. «Entonces, ¿quién es el afortunado?» «Se llama Hagrid. Te lo presentaré para que puedas aprender de él». Salazar sonrió. «Muéstrame el camino y yo iré a donde quieras».
Siguió las descripciones de su serpiente hasta una cabaña sencilla con techo de paja. Un gran jardín, lleno de plantas cuidadosamente cuidadas, completaba la imagen idílica. Un hombre que era un verdadero gigante trabajaba en el jardín. Sus manos eran tan grandes como palas, pero detrás de su barba y cabello salvajes sus ojos oscuros eran cálidos y amigables. Salazar ya había conocido al hombre en su viaje a Hogwarts. Había sido él quien había guiado a los de primer año a través del lago. Un perro grande con pelaje negro y aterciopelado merodeaba a su alrededor y olfateaba el jardín. Ah, debe ser Harry Potter, dijo Hagrid encantado, clavando un rastrillo en el suelo. Conocí a tus padres. Buenas personas. Estrechó la mano de Salazar y ésta crujió audiblemente. De hecho, quería mostrarte Diagon Alley. Lo estaba esperando. Pero luego Dumbledore quiso hacerlo él mismo. Espero que haya sido un buen día para ti, Harry. Sí, lo fue, respondió Salazar. Gracias, Hagrid. La mirada del semigigante viajó a la serpiente alrededor del cuello de Salazar. ¿Esa es tu serpiente? Hermoso animal. Y muy confiado. Durmió conmigo anoche. Se lleva bien con Fang. El Boaround gritó al escuchar su nombre y Hagrid se rascó la cabeza. Salazar sonrió. Se llama Esmeralda. Me alegra conocer a alguien que no le tiene miedo. Hagrid lo despidió con un gesto. Los animales nunca tienen malas intenciones. A veces la gente los malinterpreta y los asusta. Y no es culpa de ninguna serpiente que su especie haya sido desacreditada por personas como Slytherin o quien tú sabes. Estoy seguro de que se alegraron de tener a alguien con quien hablar. Salazar sonrió para sí. Ciertamente. Se despidió de Hagrid y acarició las escamas de Esmeralda. Entonces, ¿quieres más cumplidos, mi querida? Los ojos de la serpiente brillaron. Cumplidos y una cama cálida. A Salazar tampoco le hacía gracia mantener a su amiga afuera durante el invierno. Bueno, probablemente no sería necesario de todos modos. Con Snape en el profesorado, su capacidad para hablar Parcel ya debería ser bien conocida. ¿Cómo va el papel de alumno? Preguntó la serpiente, estirándose con deleite hacia los últimos rayos de sol. Va bastante bien. Es sorprendente cuánto ha cambiado la magia. Miró por encima de las copas otoñales del bosque prohibido. Conocí a mi hijo. ¿Tu hijo? No me di cuenta de que ya era sexualmente maduro. ¿Cuándo nació? ¿Puede hablar conmigo también? Salazar se rió. No, mi querida. Han pasado más de 1000 años desde que nació. Y aunque ciertamente le agradarás, no puede hablar contigo. Sabertín fue quien había heredado su don de hablar con las serpientes. Salazar esperaba que al menos su primogénito hubiera encontrado la paz después de la muerte. Se sacudió los pensamientos tristes y acarició las brillantes escamas de la serpiente. ¿Te gustaría conocerlo? La serpiente inclinó la cabeza. Si no es demasiado aburrido. Riéndose, Salazar emprendió el camino de vuelta. Envió su magia para notificar a Sanguil y Helena. Eligió un pasaje secreto que terminaba en la entrada del bosque prohibido para regresar al castillo. La entrada estaba detrás de una roca densamente cubierta de maleza. Ante un siseo en Parcel, la roca se movió y un pasadizo se hizo visible detrás de ella. Esmeralda ladeó la cabeza. ¿Es esa una entrada extra para serpientes? Salazar sonrió. En su mayor parte. Un basilisco vigilaba este lugar. Beraida necesitaba una forma de cazar afuera. Pero también era una salida de emergencia para humanos. Detrás hay un lugar de reunión, un último refugio de Hogwarts en caso de un ataque. Así que también hay una contraseña humana. ¿Y cómo se llama? Preguntó Esmeralda con curiosidad. Salazar sonrió con nostalgia. Elga ronca, Godric salva lombrices y Rowena canta en la bañera. La serpiente lo miró confundida con perplejidad. ¿Qué es eso? Una pequeña sonrisa iluminó las facciones de Salazar. Mi venganza por otra contraseña, de la que no hablaremos en detalle. Esmeralda siseó divertida. Además de esta obvia ventaja, esperaba relajar a los estudiantes con esta contraseña. Cada vez que se usara esta contraseña, sería en momentos de gran angustia y probablemente durante un ataque. Una pequeña sonrisa puede hacer maravillas cuando se trata de evitar que un grupo de estudiantes entre en pánico. Esmeralda lo miró de cerca. ¿Alguna vez haces algo solo porque lo disfrutas? Salazar sonrió. Claro que sí. Disfruto particularmente combinando incluso lo placentero con un motivo oculto. Esmeralda puso los ojos en blanco. Salazar encendió su varita e hizo un sonido de disgusto cuando chispas rojas volaron en todas direcciones. Su autoproclamado chispeador iluminó paredes húmedas, pero por lo demás bien conservadas.
Siguió el corredor bien construido hasta que condujo a una gran cámara, protegida por otro portal. Mientras el portal se abría con un estruendo frente a él, se quedó mirando la oscuridad. Una por una, antorchas verdes se encendieron en las paredes, revelando un espeluznante gabinete de cosas de mal gusto. Salazar observó las estatuas gigantescas y las serpientes de piedra que se retorcían amenazadoramente en las paredes desnudas. Olía a moho, humedad y aire viciado. Sí, realmente se había superado a sí mismo con esta decoración interior. Las figuras traslúcidas de dos fantasmas se acercaron a él. Sanguil guiaba a Elena del brazo. El gesto dejaba claro que no quedaban tensiones entre ellos que hubieran sobrevivido a los siglos. Sanguil miró a su alrededor con timidez. Yo no había bajado aquí después de... Sigue siendo tan acogedor aquí abajo como pretendía que fuera en aquel entonces, dijo Salazar, con las palabras goteando ironía. El proceso de envejecimiento incluso ha intensificado el efecto. Elena inclinó la cabeza. Tío, saludó suavemente. Salazar se dirigió a su ahijada con voz dulce. Elena, querida. Los ojos de su sobrina lo miraron con calidez. Qué alegría que estés aquí de nuevo. Avergonzada, se volteó. Lamento haberte emboscado así entre los otros estudiantes. Cuando Sanguil me dijo que habías regresado, me negué a seguir escuchándolo y te busqué hasta que te encontré. Ni siquiera tuvo tiempo de decirme que intentabas mantener tu identidad en secreto. Se mordió el labio. Y me hago llamar Ravenclaw. Salazar le sonrió. Y yo estaba empezando a pensar que tendría que llamarle la atención a mi hijo de nuevo sobre lo que significa ser un Slytherin. Ciertamente no tienes la culpa, Elena. Sanguil resopló divertido. Típico. Tan pronto como ustedes dos se encuentran, se unen contra mí de nuevo. Me gustaría enfatizar que fue ella la que no escuchó. Y no es tu lugar corregir el comportamiento de una dama, comentó Salazar con fingida severidad. Sabía que tenía una debilidad por Elena. Pero solo tenía una ahijada. Además, Sanguil sabía cómo tomarlo. Había extrañado los juegos de palabras irónicos con su hijo. Sanguil puso los ojos en blanco divertido. Sí, padre. Hablando de buenos modales, comentó Salazar. Tengo que presentarles a alguien. Ella es Esmeralda. Esmeralda, permíteme presentarte a Sanguil, mi hijo, y a Elena, mi ahijada. La serpiente inclinó su cabeza majestuosamente. Se les permite admirarme. Riéndose, Salazar tradujo las palabras de su compañera y una sonrisa apareció en los rostros de los fantasmas. Elena negó con la cabeza con cariño. Si hubiera necesitado alguna prueba más de que eras tú, tío, yo crecí jugando con tus serpientes. ¿Más serpientes? Preguntó Esmeralda alarmada. Yo soy la única. Claro que sí, mi querida, respondió Salazar, acariciándole la cabeza. Eso fue hace mucho tiempo. Salazar caminó hasta el borde de la cámara, donde serpientes de piedra se habían enroscado en forma de sillas, bancos y mesas. Parece que me he perdido bastantes cosas en el desarrollo de Hogwarts. Les sonrió de forma encantadora a los dos fantasmas. Esperaba que pudieran ponerme al día. Durante las siguientes horas, Salazar aprendió mucho sobre la historia de Hogwarts. El relato de cómo se abrió la Cámara de los Secretos y una niña de origen no mágico fue asesinada provocó otro ataque de ira que hizo temblar las paredes de la cámara. Él había designado a Veraida como guardiana del castillo. Su trabajo había sido vigilar Hogwarts. Un hechizo aseguraba que durmiera cuando no se la convocaba o cuando Hogwarts estaba en grave peligro. Así que un hablante de Parcel había descubierto la entrada de la cámara. Y no había dudado en asusar a un basilisco contra una estudiante. Y Veraida le había obedecido. ¿Qué le había dicho para persuadirla de hacer tal cosa? Por un momento, consideró despertar a Veraida. Pero luego descartó la idea. Después de tantos años, su dama basilisco seguramente tendría hambre. Y no llevaba nada consigo para satisfacer su necesidad. Salazar se interesó particularmente en los últimos acontecimientos relacionados con Voldemort. Elena y Sanguil pudieron informar que el director era conocido por actuar contra el mago tenebroso. Ambos lo tenían en alta estima, pero admitieron que no era precisamente de mente abierta con respecto a las artes oscuras. Salazar asintió pensativamente. Así que sus instintos no lo habían engañado. Tendría que seguir actuando con cautela hacia Dumbledore. ¿Qué hay de Severus Snape? Hizo otra pregunta que había estado en su mente durante los últimos días. Una mirada de profundo respeto apareció en los ojos de su hijo. Eso por sí solo era notable, porque Sanguil no se impresionaba fácilmente. Eso debía ser debido al ambiente en el que había crecido. Él trabaja como espía para la resistencia de Dumbledore, informó el varón sanguinario seriamente.
A menudo lo he visto tambalearse de vuelta a sus habitaciones herido después de un encuentro con los mortífagos. Sirve a Dumbledore y a su causa arriesgando su vida. Además, es verdaderamente un maestro de pociones. Incluso su conocimiento de las artes oscuras es notable, considerando cuánto se ha perdido. Una sombra se posó sobre sus facciones traslúcidas. Aunque esto último siempre ha llenado de preocupación al director. Al menos creo que por eso nunca le dio el puesto de defensa contra las artes oscuras, a pesar de que Snape seguía solicitándolo. Los ojos de Salazar brillaron mientras clasificaba la nueva información. Todavía tenía algunos planes para Severus Snape. Y el informe de Sanguil le venía como anillo al dedo para sus objetivos. Y el miedo de Dumbledore a las artes oscuras era tan grande que incluso se dirigía contra sus aliados. De alguna manera eso no parecía encajar con el reflexivo director. ¿Qué había pasado para crear tal aversión? ¿O Dumbledore tenía razones completamente diferentes para sus acciones? Los ojos de Salazar se volvieron inquisitivos hacia Helena. ¿De verdad te preguntó sobre el incidente de la hora del almuerzo hoy? La dama gris se mordió el labio traslúcido. Sí, lo hizo. Dije, como sugeriste, que había perdido una apuesta. ¿Te creyó? Ella miró al suelo, ligeramente avergonzada. Aceptó que no quisiera hablar de ello. Ayudó que dejara entrever que todo el asunto era un asunto embarazoso. Salazar sonrió. Estoy orgulloso de ti. Primero metes a padre en problemas y luego recibes elogios por sacarlo de ellos bajo sus instrucciones, refunfuñó Sanguil. Pero una sonrisa curvó sus labios ante las palabras. ¿Qué estoy haciendo mal? Tú, dijo Salazar con fingida severidad, eres mi hijo. Se aplican reglas diferentes a ti. Oh, genial, dijo Sanguil irónicamente. Se sentaron juntos y hablaron durante mucho tiempo. Salazar disfrutó de la cercanía de su familia hasta que su joven cuerpo volvió a clamar por descanso. Las conclusiones de Albus Dumbledore no había avanzado más. Todavía tenía ese misterioso picor en la nariz y nada ayudaba. Le había preguntado a Helena. Pero el fantasma de Ravenclaw no había sido muy comunicativo. Había musitado algo sobre una apuesta perdida. Dumbledore nunca habría pensado que la mujer de aspecto aristocrático se involucraría en algo así. Pero claro, tenía que haber una razón por la que estaba tan avergonzada de todo el asunto. A todo el mundo le ocurren deslices. Albus podría contar una o dos cosas al respecto. Especialmente en lo que respecta a su dosis diaria de caramelos de limón. Y estaba seguro de una cosa, Helena estaba realmente avergonzada. Así que tenía sus explicaciones, ¿no es así? Harry Potter descendía de uno de los fundadores y Helena Ravenclaw había perdido una apuesta. Estas explicaciones eran perfectamente plausibles y, por lo tanto, mucho más obvias que tomar en serio la exclamación de la dama gris. Porque considerar la alternativa significaría que Helena Ravenclaw había mentido. Quizás había un parecido tan sorprendente entre su tío y Harry Potter que ella lo había confundido después de todos estos años. Sin embargo, incluso tal similitud podría explicarse si Harry realmente descendiera de los fundadores. Pero, si ese era el caso, ¿por qué los fantasmas de Hogwarts nunca habían reaccionado extrañamente a James Potter? Después de todo, Harry era una imagen espejo de su padre. Y luego había otra opción. Una posibilidad que sonaba un poco descabellada incluso para la comprensión de Albus. Significaría que ella realmente había conocido la reencarnación de su tío en Harry. Un tío que era un fundador. No había otra explicación para el sello de Hogwarts falsificado. Y solo había uno de los 4 fundadores que podía hablar Parcel. Si consideraba esta posibilidad, la conclusión inevitable era que Salazar Slytherin había regresado a Hogwarts. Explicaría la inusual habilidad de Harry con las varitas. Explicaría cómo Harry había liberado a los elfos domésticos. Pero ahí terminaban los argumentos a favor de tal conexión. Salazar Slytherin había odiado a los muggles. Se había enemistado con Gryffindor. Y Harry Potter era amigo de Hermione Granger y Neville Longbottom, ambos jóvenes que habían sido enviados a Gryffindor por el sombrero seleccionador. Y la señorita Granger era además una nacida de muggles. Slytherin había sido un poderoso mago tenebroso. ¿Por qué una persona así liberaría a los elfos domésticos de Gran Bretaña? Pero en el transcurso del tiempo, se podría perder mucho conocimiento. Quizás lo que se sabía sobre Salazar Slytherin hoy no era del todo cierto. Albus se rió para sí mismo. No había argumentos en contra de esta teoría. Pero tampoco había nada en contra de que Cornelius Fudge criara un ejército de heliópatas en su tiempo libre, o que una colonia no descubierta de Snorkax de cuerno arrugado viviera en Noruega.
El quisquilloso nunca se cansaba de informar sobre ambos fenómenos. Era mucho más probable que su imaginación le estuviera jugando una mala pasada, ¿no es así? Absorto en sus pensamientos, bajó la larga escalera de su oficina. Estaba deseando socializar con sus colegas y ver a los estudiantes. Le encantaba especialmente ver la mirada de asombro en los ojos de los de primer año. Sonrió para sí mismo. Nunca se cansaría de ser director de Hogwarts. En el camino hacia abajo, notó que algunas de las armaduras estaban bellamente decoradas. ¿Era eso una capa larga y negra? Y la armadura de al lado, tenía una barba de color blanco plateado y un sombrero de estrella colorido. Albus sonrió al contemplar esta atinada imitación de los profesores de Hogwarts. Realmente era un sombrero muy, muy bonito. Albus había aprendido pronto que su poder mágico tenía un efecto intimidante, si no aterrador, en los demás. No había sido fácil para la gente relajarse a su alrededor en el pasado. En algún momento, había adquirido el hábito de actuar como un abuelo chiflado. Esto ayudaba a otros a tratar con él. Desde entonces, incluso había sido subestimado de vez en cuando y eso era algo que disfrutaba porque había sucedido muy rara vez en su vida hasta ahora. Pero lo más importante, le gustaba el papel. Sin más preámbulos, se quitó su propio sombrero y lo reemplazó con el de la armadura del caballero. Una risita sonó desde un pasillo cercano. Dumbledore sonrió. Señor Fred y George Weasley. Debo felicitarlos. Realmente tienen buen gusto. Dos chicos sonriendo idénticamente se asomaron desde las sombras del pasillo. Cuando Dumbledore vio a los dos traviesos, una idea repentina hizo que sus ojos brillaran. Estoy seguro de que el señor Potter estaría muy complacido de ser el objetivo de tal broma, dijo con un guiño. Como si estuviera pensando, se puso un dedo en la barbilla. Me parece que el gran comedor sería un lugar adecuado. Los chicos pelirrojos lo miraron, perplejos, intercambiaron una mirada y luego asintieron con entusiasmo. Con un último saludo en dirección a los gemelos, Dumbledore continuó su camino. Tenía curiosidad por ver cómo se las arreglaría Harry con una broma de los gemelos. Por supuesto, se aseguraría de que no se excedieran. Harry era de primer año. Y no importa cuántos secretos rodearan al chico, hasta ahora no había hecho nada malo. Dumbledore deseaba de todo corazón que Harry pudiera disfrutar su tiempo en Hogwarts. ¿Y quién sabe? Quizás una broma de buen carácter podría incluso ayudar. El humor dice mucho sobre el carácter. Voldemort, al menos, no tenía ninguno. Y ahora que lo pensaba, tampoco Cornelius Fudge. Tarareando para sí mismo con aire de suficiencia, esperó con más ansias su cena. Los fundadores y la revelación. Una nueva mañana amaneció tímidamente sobre la tierra de Alba, que dentro de muchos años se llamaría Escocia. 4 caballos galopaban a través de los prados cubiertos de rocío. 3 de los jinetes cabalgaban uno al lado del otro, el cuarto se había quedado un poco atrás. La niebla ondeaba sobre los bosques circundantes y se mezclaba con el cielo gris perla. Rowena Ravenclaw miró con recelo por encima del hombro y se encontró con la mirada de su inesperado recién llegado. ¿Por qué te has unido a nosotros? ¿Qué esperas ganar con esto? Preguntó. La expresión de Salazar Slytherin era indistinta. ¿Me preguntas eso? Pero tú misma has explicado en detalle las ventajas de una escuela de magia, ¿no es así? Había un tono acechante en la voz del señor de las serpientes. Godric no estaba seguro. Helga saltó al lado de su amiga. ¿Por qué nos insultaste y desafiaste a Godric a un duelo si querías unirte a nosotros después? Ahora el señor de las serpientes levantó una ceja. Pensé que era obvio. Las dos mujeres miraron al mago con exigencia. Godric permaneció en silencio. Todavía podía recordar el brillo de satisfacción en los ojos del mago cuando le puso la espada en la garganta. Slytherin había perdido a propósito para fortalecer su posición. Pero por qué el señor de las serpientes había decidido dar este paso superaba su comprensión. Escuchó atentamente lo que el señor tenía que decir. Suspirando, Lord Slytherin cedió. El consejo dudaba de su competencia. Así que los provoqué hasta que Sir Gryffindor me desafió a un duelo. Tengo reputación de ser un hábil duelista, así que hablaría a su favor si Sir Gryffindor demostrara sus habilidades derrotándome en batalla. Espera. Gritó Helga. ¿Tú, te dejaste derrotar? Godric y el señor de las serpientes intercambiaron una mirada.